Semión Borisov llegó a su casa, con la cabeza llena de indicadores de desarrollo sostenible y las pérdidas en la zonificación. El proyecto Ecociudad Revolucionaria lo había absorbido durante meses, pero todo eso se desvaneció al instante al ver a Gregorio Novosiolov apoyado en un elegante automóvil deportivo. El rostro de Gregorio se contorsionó en una sonrisa maliciosa. Semión solo traía a Margarita después de una noche agitada. Ella está arriba, preparándose para la segunda ronda. Pero no te preocupes, te dejé un regalito en la caja fuerte, siseó Gregorio. Los músculos de Semión se tensaron y salió del coche. Años de entrenamiento en artes marciales mixtas se hicieron notar. Con un movimiento fluido, agarró a Gregorio por la muñeca, torciéndosela bruscamente. Gregorio cayó de rodillas, gimiendo de dolor. La grava se le clavaba en la piel. Semión se inclinó. Su voz era un gruñido bajo. «Esto es solo un aperitivo. Tú, vil traidor». El mundo se desplomó en pocos segundos. La mente de Semión intentaba frenéticamente procesar el significado de las palabras de Gregorio, su mejor amigo y su esposa. La traición hirió profundamente, pero el rostro de Semión permaneció impasible. Gregorio sollozaba, intentando liberarse. «Vamos, amigo, era solo una broma». «Gracioso, pero yo no me río». Semión apretó el agarre, sintiendo cómo los huesos de la muñeca de Gregorio rozaban entre sí. Luego lo empujó bruscamente, enviándolo a caer al asfalto. Se quedó de pie sobre él, sus ojos oscurecidos por una furia apenas contenida. «Largo de aquí, y si te vuelvo a ver cerca de mi casa, necesitarás algo más potente que un coche deportivo para escapar de mí». Gregorio, agarrándose la muñeca, saltó sobre sus pies. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero una mirada al rostro de Semión lo hizo cambiar de opinión. Subió al coche y se alejó a toda velocidad, las ruedas chirriando. Semión lo observó marchar. Luego, con pasos deliberados, entró en la casa. En el vestíbulo había silencio, pero Semión percibió movimiento en la planta superior. Sus pasos resonaban como un eco siniestro mientras subía las escaleras. Cada paso lo acercaba a la confrontación que nunca pensó que enfrentaría. Encontró a Margarita en el dormitorio, abrochándose apresuradamente el vestido. Sus ojos se abrieron con terror al ver la fría furia grabada en el rostro de Semión. «Semión, puedo explicarlo», empezó ella, pero Semión la interrumpió con un gesto de la mano. «Deja de mentir, Margarita, lo sé todo», dijo con calma, pero peligrosamente bajo. «¿Cuánto tiempo?» La actitud de Margarita cambió del miedo al desafío. 8 meses, espetó. «Gregorio sí me valora, a diferencia de ti, con tus proyectos tan preciados». La mandíbula de Semión se apretó, pero mantuvo la calma. «Yo trabajaba en proyectos que podrían revolucionar la vida urbana, Margarita, pero al parecer eso está más allá de la comprensión de una persona tan superficial como tú». Se volvió para irse, pero Margarita lo agarró del brazo. «No puedes simplemente irte, tenemos que hablar de esto». Semión apartó su mano, sus ojos ardían. «Ya hemos terminado de hablar. Haz las maletas y vete de mi casa ahora mismo». El rostro de Margarita se contorsionó de ira. «No puedes echarme. Esta casa también es mía». «Desde mi punto de vista, perdiste el derecho a llamarla tu casa en el momento en que decidiste traicionarme», dijo Semión con frialdad. Margarita retrocedió como si la hubieran golpeado. Semión aprovechó su silencio momentáneo para continuar. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Lo que quede, lo tiraré a la basura». Se dio la vuelta y salió de la habitación, ignorando las protestas de Margarita. Su mente ya estaba enfocada en el siguiente paso, la caja fuerte que Gregorio había mencionado. Semión tenía un mal presentimiento sobre lo que podría encontrar allí. El despacho de Semión era su santuario, el lugar donde pasaba incontables horas perfeccionando sus proyectos. Ahora parecía profanado. Corrió una pintura abstracta que ocultaba la caja fuerte. Sus manos no temblaban, a pesar del caos interior.
La caja fuerte se abrió con un suave chasquido. Dentro encontró un grueso sobre. Su contenido le heló la sangre: fotos de Margarita y Gregorio en poses comprometidas, documentos financieros que mostraban cuentas conjuntas y, lo más impactante, los planos de la ecociudad de Semyon. En ese momento, cuando la magnitud de la traición se hizo evidente, sonó el teléfono de Semyon. Llamaba Alberto Kniazev, el director del proyecto. Semyon, tenemos un gran problema. Alguien está intentando vender los planos de nuestra ecociudad a una empresa competidora. Todo el proyecto está en peligro. La mente de Semyon trabajó frenéticamente, uniendo los puntos. Respiró hondo, separando los asuntos personales de los profesionales. Estaré allí en 30 minutos, Alberto. No hagas nada hasta que llegue. Colgó el teléfono y volvió a mirar el contenido del sobre. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Margarita y Gregorio no solo habían traicionado su confianza, sino que intentaban destruir todo en lo que había trabajado. Semyon recogió las pruebas, sus movimientos precisos y controlados. Un plan ya maduraba en su cabeza. Esto ya no era solo una cuestión de su matrimonio, se trataba de proteger el trabajo de su vida, su legado. Al dirigirse a la puerta, oyó a Margarita llamarlo. «Semyon, tenemos que hablar de esto». Se detuvo en el umbral del despacho, volviéndose hacia ella. Margarita estaba allí, su rostro era una mezcla de ira y desesperación. «No tenemos nada de qué hablar», dijo Semyon, su voz carente de emoción. «Has hecho tu elección, ahora vive con las consecuencias». Los ojos de Margarita se abrieron como platos al ver el sobre en su mano. «¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer?» Las comisuras de los labios de Semyon se curvaron en una sonrisa fría. «Voy a hacer lo que mejor se me da, Margarita. Voy a construir, y tú y Gregorio verán cómo todo se derrumba a vuestro alrededor». Pasó de largo, dirigiéndose a la puerta principal. Margarita volvió a gritar, su voz quebrada. «Semyon, por favor, cometí un error». Semyon se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Sin volverse, dijo con calma y firmeza: «No, Margarita. Has hecho tu elección, y ahora yo hago la mía». La puerta se cerró tras él con un chasquido decidido, dejando a Margarita sola en una casa que ya no era su hogar. Semyon se sentó en el coche, sus pensamientos ya dirigidos a otro asunto. La traición personal le quemaba, pero no podía permitirse el lujo de obsesionarse con ello ahora. Le aguardaba una batalla más importante, y Semyon se proponía hacer todo lo posible para salir victorioso. Durante el trayecto a la oficina, los pensamientos de Semyon se arremolinaban en su cabeza. El proyecto Ecociudad era su obra maestra, la culminación de años de investigación e innovación. Si Gregorio y Margarita pensaban que podían robárselo, les esperaba un crudo despertar. Su agarre al volante se hizo más firme. Él le había confiado todo a Margarita, su corazón, su casa, sus sueños, y ella lo había abandonado todo. ¿Por qué? Por un fugaz romance con Gregorio. La idea le produjo náuseas, pero Semyon no era un hombre que se complaciera en el autocompasión. No, él era un hombre de acción, y en ese momento la acción era precisamente lo que necesitaba. Llegó al aparcamiento de Innovaciones Arquitectónicas, sus pensamientos claros y concentrados. Al entrar en el edificio, saludó al guardia de seguridad nocturno. «¿Trabajando hasta tarde otra vez, señor Borisov?», preguntó el guardia. Semyon esbozó una sonrisa forzada. «Algo así. Parece que será una noche larga». Subió en el ascensor a la planta superior, donde se encontraba su oficina y la sala de conferencias principal. Al abrirse las puertas, vio a Alberto Kniazev caminando nerviosamente por el pasillo. «Semyon, gracias a Dios que estás aquí», exclamó Alberto, con el rostro pálido de preocupación. «He estado revisando los registros de seguridad y parece que alguien anoche accedió remotamente a nuestros servidores. Han copiado un enorme volumen de datos, incluyendo todos los planos de Ecociudad». Semyon apretó los dientes. «Sé quién lo ha hecho, Alberto, y los detendremos». «¿Lo sabes? ¿Quiénes son?»
Semyon llevó a Alberto a la sala de conferencias, cerrando la puerta tras ellos. Gregorio y mi esposa. La mandíbula de Alberto cayó. ¿Margarita? ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Semyon con voz firme. Pero primero debemos asegurar nuestro proyecto. Llama a Yana, que baje aquí. Necesitaremos asesoramiento legal para lo que se nos viene encima. Mientras Alberto se apresuraba a llamar, Semyon desplegó el contenido de un sobre la mesa de la sala de conferencias. Las fotografías le hacían encoger el estómago, pero se obligó a verlas como pruebas, nada más. Yana Rodionova llegó 20 minutos después, con un aspecto enérgico a pesar de la hora tardía. Sus ojos se abrieron al contemplar la escena. «¿Qué sucede, Semyon?», preguntó con cautela. Semyon asintió hacia los documentos sobre la mesa. «Tenemos un problema. Gregorio y Margarita trabajaron juntos para robar los planos de nuestra ecociudad. Ya han accedido a nuestros servidores y han copiado los datos». La profesionalidad de Yana se quebró por un instante, reflejando el shock en su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura, comenzando a examinar los documentos. «Son pruebas bastante incriminatorias», dijo al cabo de unos instantes. «Pero, Semyon, ¿estás seguro de que quiere seguir adelante con esto? Esto podría volverse muy turbio rápidamente». Los ojos de Semyon se endurecieron. «Intentaron robar el trabajo de mi vida, Yana. No voy a dejarlo pasar así como así». Yana asintió, su expresión volviéndose severa. «Bien, entonces debemos actuar con rapidez. Presentaremos una demanda de medida cautelar mañana por la mañana. Eso nos dará algo de tiempo para considerar los siguientes pasos». Semyon asintió, y luego se volvió hacia Alberto. «Alberto, necesitas revisar cada línea de código, cada plano, cada fragmento de datos relacionados con el proyecto Ecociudad. Si han realizado algún cambio, por insignificante que sea, quiero saberlo». Alberto asintió, sacando su portátil. «Entendido, jefe». Mientras Alberto y Yana se ponían a trabajar, Semyon salió al balcón contiguo a su oficina. La ciudad se extendía ante él, una brillante alfombra de luces. En alguna parte, Margarita y Gregorio probablemente estaban celebrando su supuesta victoria. Las manos de Semyon apretaron la barandilla, los nudillos blanqueándose. Creían haber ganado, creían haberlo derrotado, pero Semyon Borisov no se rendía sin luchar, y esta batalla apenas comenzaba. Regresó a la sala de conferencias, donde Alberto y Yana estaban inclinados sobre su trabajo. Era su equipo, su verdadera familia, y juntos harían que Margarita y Gregorio se arrepintieran del día en que se atrevieron a cruzarse en el camino de Semyon Borisov. La noche avanzó, y Semyon se sumergió en el trabajo. Cada línea de código, cada documento financiero, cada precedente legal se convirtió en un arma en su arsenal. Para cuando el sol comenzó a asomar sobre el horizonte, tenían el embrión de un plan. «Bien», dijo Semyon, su voz ronca por las muchas horas de discusión. «Esto es lo que haremos, Yana. Quiero que presentes la demanda de prohibición cautelar tan pronto como abran los juzgados. Hazla sólida. No quiero que Gregorio ni Margarita puedan respirar sin nuestro permiso». Yana asintió, ya anotando algo. «Estará listo en 1 hora. Alberto, necesito que implementes los protocolos de seguridad de los que hemos hablado. Bloquéalo todo, y me refiero a todo. Si alguien intenta acceder a nuestros servidores sin la debida autorización, quiero saberlo». Alberto asintió con cansancio. «Me ocuparé de ello inmediatamente con el equipo técnico». Semyon miró a su equipo, sintiendo un orgullo inmenso. Habían pasado por un infierno esa noche, pero habían salido victoriosos. «Gracias a ambos. Sé que esto no es lo que esperábamos, pero no podría haber pedido un mejor equipo». Cuando Alberto y Yana recogieron sus cosas y se fueron, Semyon regresó a la ventana. La ciudad se despertaba, sin sospechar la batalla que había tenido lugar durante la noche. Pero pronto todos sabrían que no se juega con Semyon Borisov, y Margarita y Gregorio estaban a punto de aprender esa lección de la manera más dura. El teléfono de Semyon vibró. Un mensaje de Margarita.
Necesitamos hablar, por favor. Lo borró sin responder. Ya no había nada más que decir. De ahora en adelante, se comunicarían a través de sus abogados. Semyon respiró hondo, enderezando los hombros. La guerra había comenzado, y él tenía la intención de ganar, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Semyon Borisov entró en la oficina de Innovaciones Arquitectónicas, con un aspecto impecable, a pesar de la tormenta emocional que lo azotaba por dentro. El vestíbulo quedó en silencio cuando pasó junto a los empleados, sintiendo la rabia apenas contenida emanando de su normalmente tranquilo jefe. No se molestó en saludar, dirigiéndose directamente a la sala de conferencias, donde ya le esperaban Alberto Kniazev y Yana Rodionova. «Nuestro proyecto Eco-Ciudad ha sido comprometido», anunció con voz serena. «Pero no vamos a defendernos simplemente. Es hora de pasar a la ofensiva». Alberto frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» Semyon expuso su plan, sus palabras precisas y calculadas. «Vamos a proporcionar información falsa sobre el proyecto, atractivos fragmentos de datos que harían salivar a cualquier espía corporativo. Mientras tanto, lanzaremos una agresiva campaña de marketing para atraer a inversores y socios adicionales». Yana se inclinó hacia adelante, su aguda mente ya analizando la estrategia. «¿Está tendiendo una trampa?» «Exactamente», asintió Semyon. «Atraparemos al topo en nuestra empresa y pillaremos a nuestros competidores con las manos en la masa». Alberto asintió, sus dedos ya volando sobre su tableta. «Puedo comenzar a implementar datos falsos de inmediato, pero hay que ser cauteloso. Deben ser lo suficientemente verosímiles como para atraer el anzuelo, pero no tan precisos como para comprometer nuestros planes reales». Semyon se volvió hacia Yana. «Necesito que prepares una serie de acuerdos de confidencialidad. Quien quiera que eche un vistazo al plano de este proyecto deberá firmarlo». Yana ya estaba tomando notas. «Los borradores estarán sobre su escritorio esta noche. ¿Y qué hay de la campaña publicitaria?» «Deseo que sea agresiva, pero no desesperada», dijo Semyon. «Debemos irradiar confianza, incluso ante este giro desafortunado de los acontecimientos. Organiza reuniones con nuestros principales inversores. Yo me encargaré de ello personalmente». Cuando el equipo se dispersó para ejecutar el plan, Yana detuvo a Semyon. «Esto es arriesgado, Semyon». Los ojos de Semyon brillaron con determinación. «A veces, Yana, hay que arriesgarlo todo para salvar lo que más se quiere». Yana lo observó durante un rato. Luego asintió. «Bien, estoy contigo. Pero, Semyon, ten cuidado. Esto ya no es solo sobre el proyecto, ¿verdad?» La mandíbula de Semyon se tensó. «No, no solo, pero lo lograré». La semana siguiente, Semyon trabajó incansablemente, sus pensamientos concentrados exclusivamente en la tarea encomendada. Sembró migajas de información tentadora pero falsa sobre el proyecto Eco-Ciudad, cada trozo más atractivo que el anterior. En las reuniones con los inversores, fue la encarnación de la confianza y la innovación. «Imagínense», decía, desplegando planos cuidadosamente elaborados, «una ciudad que no solo coexiste con la naturaleza, sino que la nutre activamente. Nuestro Eco-Ciudad no es solo vida sostenible, es prosperidad en armonía con nuestro entorno». Para el mundo exterior, mantenía una fachada de normalidad, pero por dentro era un muelle comprimido, esperando que la trampa se cerrara. Al quinto día, se le acercó Alberto, con el rostro severo. «Semyon, hemos detectado un acceso no autorizado a nuestros servidores». Alguien mordió el anzuelo. Los ojos de Semyon se entrecerraron. «¿Sabemos quién?» «Todavía no, pero hemos reducido el círculo a varias direcciones IP. Una de ellas está registrada a nombre de una empresa». Una fría sonrisa apareció en el rostro de Semyon. «Excelente. Continúen la vigilancia. Quiero saber en el instante en que hagan su movimiento». Ya entrada la noche, mientras Semyon trabajaba solo en su oficina, sonó una alarma silenciosa. A través de una cámara oculta, observó cómo una figura se infiltraba en el laboratorio de investigación.
Una sonrisa se dibujó en su rostro al reconocer al intruso, Miguel Danilov, el jefe de Gregorio y antiguo rival de Semyon. Semyon se dirigió a su laboratorio con paso silencioso. Encontró a Miguel inclinado sobre el ordenador, copiando frenéticamente archivos a una memoria USB. Esperaba que Miguel Danilov fuera lo suficientemente audaz como para intentarlo por sí mismo, dijo Semyon, su voz cortando el silencio. Pero tú, Gregorio, esto es decepcionante. Miguel se giró bruscamente, su rostro pálido como la cal. Semyon, no es lo que parece. En realidad, parece espionaje corporativo. Miguel pasó rápidamente del shock a una sonrisa irónica. Vuestra apreciada ecociudad de todas formas no hubiera funcionado, Semyon. Simplemente estamos redistribuyendo buenas ideas. Oh, creo que descubrirás que esas buenas ideas no son exactamente lo que esperabas, respondió Semyon mientras dos guardias de seguridad entraban en la habitación. Disfruta explicando las acusaciones de espionaje corporativo a un juez. Cuando se llevaron a Miguel esposado, Semyon se permitió saborear un momento de satisfacción. La primera etapa de su plan estaba completa, pero la traición personal aún pedía respuesta. A la mañana siguiente, Semyon convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Al exponer los eventos de la noche anterior, vio el shock y la indignación en los rostros de sus colegas. «Damas y caballeros», concluyó Semyon, «este intento de espionaje corporativo solo ha reforzado mi determinación. Nuestro proyecto Ecociudad no es solo innovador, es revolucionario, tanto que nuestros competidores están dispuestos a arriesgarlo todo para obtenerlo. Les propongo que dupliquemos nuestros esfuerzos, que fortalezcamos la seguridad, pero también que aceleremos los plazos. Demostremos al mundo de lo que son capaces las innovaciones arquitectónicas». El Consejo de Administración aprobó la propuesta por unanimidad. Al finalizar la reunión, Semyon sintió una oleada de fuerza. La trampa había funcionado y ahora era el momento de la siguiente etapa de su plan. La cena de gala anual de Innovaciones Arquitectónicas estaba a pocos días y Semyon sabía que sería el escenario ideal para el siguiente acto de su venganza. Pasó horas con su sastre, asegurándose de que su smoking le quedara perfecto. Cada detalle tenía que ser impecable. La noche de la gala, Semyon llegó solo, una figura imponente en su smoking a medida. Los susurros le seguían mientras se abría paso entre la multitud. La noticia de su ruptura con Margarita se había extendido por la industria como un reguero de pólvora. Conversaba con desenvoltura, estrechaba manos y mantenía conversaciones triviales. Para los observadores, era la encarnación del hombre de negocios exitoso y seguro de sí mismo, pero sus ojos examinaban constantemente la sala, esperando la aparición de sus objetivos. A mitad de la velada, aparecieron Margarita y Gregorio, claramente con la intención de exhibir su relación. Margarita llevaba un atrevido vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, y Gregorio lucía una sonrisa de satisfacción. Semyon los observaba desde su mesa, con el rostro impasible. Vio la mirada nerviosa de Margarita, su sonrisa forzada. Gregorio, por su parte, parecía disfrutar de la atención, con su brazo alrededor de la cintura de Margarita. Semyon se acercó a la pareja con una copa de champán en la mano. «Margarita, Gregorio, qué alegría verlos aquí. Esperaba encontrarlos». Los ojos de Margarita se entrecerraron con sospecha. «¿Qué tramas, Semyon?» «Oh, solo quería compartir algunas noticias con mi querida esposa y mi mejor amigo», respondió Semyon, su voz rebosante de sarcasmo. Dio unos golpecitos con una cucharilla en su copa, llamando la atención. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Semyon. Sentía el peso de sus miradas, la expectación en el aire. Era su momento, y tenía la intención de aprovecharlo al máximo. «Damas y caballeros, tengo un anuncio que hacer». La voz de Semyon resonó en la sala. «Como algunos de ustedes saben, mi esposa Margarita y mi antiguo amigo Gregorio han mantenido una relación amorosa.
Suspiros y murmullos recorrieron la multitud. El rostro de Margarita palideció, y Gregorio comenzó a retroceder. Semyon continuó, su voz cada vez más dura. Lo que quizás no sepan es que también intentaron robar información confidencial de mi empresa. Esta noche me complace anunciar que, gracias a sus acciones, Miguel Danilov se enfrenta a cargos federales por espionaje corporativo. La sala estalló en un caos. Margarita se abalanzó sobre Semyon, sus uñas arañando su mejilla. «Eres un miserable», gritó. «Lo has destruido todo». Los guardias de seguridad los separaron rápidamente, sacando a Margarita y Gregorio del salón. Cuando se cerró la puerta tras ellos, la sala zumbaba de conversaciones sorprendidas. Semyon se arregló la corbata, ignorando la fina línea de sangre en su mejilla, donde habían arañado las uñas de Margarita. Yana apareció a su lado, con una mezcla de preocupación y admiración en su rostro. «Eso fue bastante espectacular, Semyon. ¿Estás bien?» Los labios de Semyon se curvaron en una fría sonrisa. «Mejor que nunca, Yana. A veces hay que abrir un absceso para que salga el pus». Desde el otro lado de la sala, se acercó a Semyon un grupo de inversores que dudaban sobre el proyecto Ecociudad. Su líder, una mujer fuerte llamada Victoria Harlamova, le ofreció la mano. «Semyon Borisov, debo decir que ha gestionado esta situación de forma impresionante. Quizás deberíamos reanudar nuestras conversaciones sobre el proyecto Ecociudad». Victoria le estrechó la mano con firmeza. «Será un placer, señora Harlamova. ¿Podemos concertar una cita para la semana que viene?» Victoria asintió en señal de acuerdo. Semyon vio su reflejo en un espejo cercano. El hombre que lo miraba era más duro, más frío, más mayor que el que había entrado en ese salón de baile, pero también era más fuerte. Margarita y Gregorio habían intentado quebrarlo, pero en lugar de eso, lo habían forjado en algo más formidable. La gala continuó a su alrededor, pero los pensamientos de Semyon ya volaban hacia el futuro. Esto era solo el comienzo. Había abierto un absceso en su vida personal y profesional, pero ahora se enfrentaba a la verdadera tarea: reconstruir todo mejor y más fuerte que antes. Interactuando con la multitud, aceptando condolencias y considerando propuestas de negocios con igual gracia, Semyon sintió una claridad que no había experimentado en meses. La traición había herido profundamente, pero también lo había liberado. No más distracciones, no más lealtades divididas. A partir de ahora, Semyon Borisov se centraría en una sola cosa: el éxito. La noche transcurrió en una vorágine de apretones de manos y miradas significativas. Para cuando Semyon abandonó la gala, su teléfono estaba repleto de mensajes de potenciales inversores y socios, todos deseosos de colaborar con el hombre que había superado tan decisivamente a sus adversarios. Cuando su coche se alejaba del lugar del evento, Semyon miró atrás las luces centelleantes del salón de baile. Había entrado como un marido ofendido, y había salido como una fuerza a tener en cuenta. Margarita y Gregorio creían haber ganado, pero su victoria era tan vacía como su moral. En los días posteriores a la gala, Semyon se zambulló en el trabajo con energía redoblada. El proyecto Ecociudad, lejos de verse afectado por el intento de robo, había adquirido un nuevo nivel de prestigio. Los inversores que antes dudaban, ahora ansiaban formar parte de lo que consideraban una empresa revolucionaria. Semyon estaba sentado en su despacho, revisando las últimas proyecciones con Alberto. Las cifras eran prometedoras, pero Semyon no estaba satisfecho. «Tenemos que presionar más», dijo golpeando la mesa con un bolígrafo. «Ya no se trata solo de construir una ciudad sostenible. Se trata de replantear lo que es posible en el urbanismo». Alberto asintió, tomando notas. «Pediré al equipo que revise los planos. Probablemente podamos aumentar la superficie verde en un 15% si reconfiguramos la red de transporte». «Hazlo», dijo Semyon. «Y quiero informes diarios del progreso. No solo cumpliremos con los plazos, los superaremos». Cuando Alberto se fue, entró Yana con una pila de papeles en la mano. «Semyon,
Tengo las últimas noticias sobre el caso de Miguel Danilov. Los fiscales insisten en la pena máxima. Va a pasar una temporada seria en prisión. Semyon se reclinó en su silla. La satisfacción le inundaba. Excelente. Asegúrate de que nuestro equipo legal les dé todo lo que necesitan. Yana dudó un momento. Hay algo más. El abogado de Margarita se ha puesto en contacto. Pide una reunión para discutir las condiciones del divorcio. Las mandíbulas de Semyon se apretaron. Diles que mis condiciones no han cambiado. Ella no recibirá nada más que lo estipulado en el contrato prenupcial. Si no le gusta, que lo intente en los tribunales. Cuando Yana se fue, Semyon se giró para mirar por la ventana el paisaje urbano. En algún lugar de allí, Margarita y Gregorio estaban lidiando con las consecuencias de sus actos. Se permitió imaginar por un momento su sufrimiento, su creciente comprensión de lo equivocados que habían estado en sus cálculos. Pero Semyon no se obsesionó con eso. Tenía una ciudad que construir, un imperio que expandir. Gregorio y Margarita ya se estaban convirtiendo en recuerdos lejanos, historias de advertencia en la narración de su éxito. Se volvió hacia su escritorio, abriendo los últimos planos de Ecociudad. Había trabajo que hacer, y Semyon Borisov apenas comenzaba. En las semanas siguientes a la gala, la vida de Margarita y Gregorio comenzó a desmoronarse como un suéter barato. Gregorio, ahora desempleado y bajo investigación, se volvió cada vez más paranoico e inestable. Su sonrisa antes engreída se había transformado en una expresión ceñuda permanente. Sus ojos se movían nerviosamente cuando salía a lugares públicos. Margarita descubrió que su círculo social la había rechazado repentinamente. Las mujeres que antes la adulaban ahora cruzaban la calle para evitar encontrarse con ella. Sus tarjetas de crédito eran rechazadas con una frecuencia envidiable, separándola del lujoso estilo de vida que había llegado a considerar como su derecho de nacimiento. Un día particularmente humillante, Margarita estaba haciendo cola en una tienda cara, con las manos cargadas de vestidos que no podía permitirse. Cuando la cajera pasó su tarjeta, el corazón de Margarita comenzó a latir con fuerza. El aparato emitió una señal roja de rechazo. «Lo siento, señora», dijo la cajera, sin disculparse en absoluto. Su tarjeta ha sido rechazada. Margarita sintió las miradas de los demás compradores. «Debe ser un error», murmuró. «Inténtelo de nuevo». La cajera intentó de nuevo con el mismo resultado. El rostro de Margarita ardía mientras salía de la tienda con las manos vacías y humillada. Mientras tanto, Gregorio no lo estaba pasando mucho mejor. Su computadora portátil había sido confiscada como evidencia. Su teléfono probablemente estaba intervenido, y se sobresaltaba con cada sonido inesperado. La tensión comenzaba a manifestarse en profundas arrugas alrededor de su boca y en las canas que aparecían en sus sienes. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de un motel barato que ahora llamaban hogar, Gregorio caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. «¡Es tu culpa!», le espetó a Margarita. Los ojos de Margarita brillaron. «¿Mi culpa? Fuiste tú quien me convenció de robar los planos de Semyon. Dijiste que sería dinero fácil». La mano de Gregorio se movió como si quisiera golpearla. «Bueno, si no fueras tan estúpida». Su discusión fue interrumpida por un golpe en la puerta. Ambos se quedaron inmóviles, intercambiando miradas de miedo. Gregorio se acercó cautelosamente a la puerta, mirando por la mirilla. Sus hombros se relajaron aliviado al reconocer al visitante. «Es solo el mensajero», murmuró, buscando su billetera. Pero Gregorio no encontró su billetera, y Margarita tuvo que pagar ella misma. Semyon Borisov estaba sentado en su estudio en casa, revisando las últimas actualizaciones del proyecto Ecociudad. La traición solo había avivado su determinación, y los planes se habían vuelto más ambiciosos que nunca. Estaba tan absorto en su trabajo que casi no notó el sonido de un cristal rompiéndose abajo. El cuerpo de Semyon se tensó. Años de entrenamiento en artes marciales se hicieron presentes. Se movió silenciosamente por la casa oscura,
siguiendo las voces amortiguadas que provenían de su oficina. «Tenemos que hacer algo, Gregorio». La voz de Margarita era aguda de pánico. «Nos destruirá». «Cállate, Margarita», siseó Gregorio. «Tengo un plan. Solo necesitamos acceder a sus archivos personales. Debe haber algo que podamos usar contra él». Semyon apareció en el marco de la puerta, su silueta iluminada por un rayo. «¿Buscan algo?», Margarita gritó sorprendida, y Gregorio se abalanzó sobre Semyon. Se produjo una pelea feroz, y las habilidades de artes marciales de Semyon le dieron ventaja. Esquivó un golpe salvaje de Gregorio, utilizando el impulso del otro hombre para estrellarlo contra la pared. Gregorio retrocedió, lanzándose sobre Semyon como una bestia herida. Semyon dio un paso adelante, agarró a Gregorio del brazo y lo torció por detrás. «Nunca aprendes, ¿verdad?», dijo Semyon con voz fría. «Entrada ilegal, intento de robo. Eres realmente un idiota». Margarita permaneció inmóvil, sus ojos abiertos de miedo y algo más. Una admiración involuntaria por el hombre al que tan estúpidamente había traicionado. Cuando las sirenas de la policía aullaron en la distancia, Semyon se volvió hacia Margarita. «¿Es este realmente el hombre que elegiste en lugar de mí? ¿Un idiota desesperado?». El rostro de Margarita se contrajo con la derrota cuando llegó la policía para arrestarlos a ambos. Mientras se los llevaban, Semyon vio el rostro de Margarita. Por un momento, le pareció que vio un atisbo de arrepentimiento en sus ojos, pero luego desapareció, reemplazado por la misma terquedad egoísta que él estaba acostumbrado a esperar de ella. Semyon observó cómo se alejaba el coche de policía, sintiendo no triunfo, sino una satisfacción cansada. La tormenta había pasado, literal y figurativamente. Ahora era el momento de reconstruir. Pasaron varios meses. Semyon se sumergió en el trabajo, expandiendo los límites de la arquitectura sostenible. El proyecto Eco-Ciudad, lejos de verse descarrilado por el intento de robo, atrajo la atención internacional por su enfoque innovador del urbanismo. Los días de Semyon se diluían en reuniones, revisiones de proyectos y negociaciones. Trabajaba más que nunca, impulsado por una combinación de ambiciones y la necesidad de demostrar que era más que la suma de sus tragedias personales. En la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto Eco-Ciudad, Semyon se dirigió a una multitud de inversores, políticos y representantes de los medios de comunicación. El aire era denso de expectación, los flashes de las cámaras estallaban como luciérnagas en la luz de la tarde. Cuando Semyon comenzó su discurso, su mirada recorrió la multitud. Notó dos rostros familiares en la última fila, Margarita y Gregorio, con aspecto cansado y resentido, habían logrado colarse sin que los guardias de seguridad los notaran. Por un momento, Semyon se trabó. Luego enderezó los hombros. Su voz se volvió fuerte y clara mientras se dirigía a los asistentes. «Esta eco-ciudad representa algo más que edificios e infraestructura», dijo Semyon, sin apartar la vista de las dos personas que habían intentado destruirlo. «Se trata de resistencia, de tomar lo peor que la vida puede ofrecer y usarlo como base para construir algo extraordinario». Mientras Semyon hablaba, vio cómo las emociones jugaban en el rostro de Margarita. Ira, arrepentimiento y, finalmente, la comprensión de lo que había perdido. Gregorio, por su parte, solo parecía enfadado. Sus ojos se movían como si buscara una vía de escape. «No estamos aquí hoy solo para colocar la primera piedra de una nueva ciudad», continuó Semyon, «sino para sentar las bases de un nuevo estilo de vida, un estilo de vida que respeta nuestro planeta, que nutre a la comunidad, que demuestra que podemos prosperar sin destruir el mundo que nos rodea». La multitud rompió en aplausos, los flashes de las cámaras estallaron y los reporteros ansiaban obtener citas. Semyon vio cómo Margarita y Gregorio se escabullían, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían perdido. Más tarde esa noche, mientras Semyon salía de su oficina, disfrutando del éxito de la ceremonia de colocación de la primera piedra, encontró a Margarita esperándolo junto a su coche. Era una sombra de su antiguo yo,
Su ropa de diseño había sido reemplazada por unos jeans desgastados y una camiseta descolorida. «Semyon, por favor», suplicó, su voz ronca. «Lo he perdido todo. Cometí un error terrible. ¿Podemos intentarlo de nuevo?» Semyon la miró fríamente, recordando a la mujer brillante y segura de sí misma con la que se había casado. La persona que tenía delante ahora parecía pequeña, humillada por sus propias elecciones. «¿Dónde está Gregorio?», preguntó Semyon, su voz carente de emoción. «¿Te abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles?». Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. «Se fue hace unas semanas. Dijo que yo lo estaba hundiendo. Semyon, tú eres todo lo que me queda». Por un momento, Semyon sintió un atisbo del amor que alguna vez sintió por ella, pero luego recordó la traición, el dolor, el intento de sabotear todo en lo que había estado trabajando. El sentimiento desapareció tan rápido como había aparecido. «Tú tomaste tu decisión, Margarita», dijo con firmeza. «Ahora tienes que vivir con ella. Yo he seguido adelante, y tú también deberías hacerlo». Cuando se sentó en el coche, Margarita gritó desesperadamente: «¿Qué voy a hacer ahora?». Semyon se detuvo. Se volvió hacia ella, su rostro impasible. «Empieza de nuevo. Construye algo propio, esta vez. Y recuerda esta sensación la próxima vez que te sientas tentada a destruir la vida de alguien por tus deseos egoístas». Se fue, dejando a Margarita sola en el aparcamiento. En el espejo retrovisor, vio cómo su figura se reducía, un capítulo de su vida que finalmente se cerraba. En casa, sintió como una carga se le quitaba de los hombros. La conversación con Margarita había sido el último acto de un drama que había absorbido su vida durante demasiado tiempo. Ahora, finalmente, podía concentrarse por completo en el futuro. El proyecto Ecociudad absorbió los días y las noches de Semyon durante el año siguiente. Él y su equipo trabajaron más duro que nunca, buscando crear algo verdaderamente revolucionario. Las dificultades y los obstáculos fueron numerosos, pero Semyon enfrentó cada uno de ellos cara a cara, su determinación fortalecida por las pruebas que había superado. Finalmente, después de meses de trabajo agotador, se completó la primera fase de Ecociudad. Semyon estaba de pie junto a la ventana de su nuevo ático, con vistas a la creciente metrópolis. Los paneles solares brillaban en los tejados, y la vegetación florecía entre elegantes edificios ecológicos. No era solo una ciudad, era la encarnación del futuro. La empresa de Semyon prosperó, sus proyectos innovadores transformaban horizontes en todo el mundo. La traición que una vez amenazó con destruirlo se había convertido en el crisol del que nacieron sus mayores logros. Sobre su mesa había una carta, una invitación para pronunciar la conferencia principal en un simposio internacional de arquitectura. Cuando la tomó, se cayó un pequeño recorte de periódico. Semyon lo desplegó con curiosidad. Era un pequeño artículo sobre un centro comunitario local que ofrecía programas de formación profesional. En una fotografía granulada, vio una cara familiar. Margarita trabajaba allí en la recepción. Semyon se permitió una leve sonrisa. La herida de la traición había cicatrizado, dejando tras de sí no una cicatriz, sino una marca de resistencia. Se había vuelto más fuerte, más sabio y más exitoso que nunca. En cuanto a Margarita, su caída fue rápida e implacable. Después de un breve periodo en prisión por su participación en el espionaje corporativo, descubrió que su antiguo círculo social la había rechazado y luchó por reconstruir su vida. El puesto de recepcionista en el centro comunitario estaba lejos de su antiguo estilo de vida, pero era un comienzo. Gregorio no la pasaba mucho mejor. Su participación en el caso de espionaje resultó en una pena de prisión más larga. Después de su liberación, se encontró desempleado, no deseado en su antigua área de trabajo, con su reputación destrozada. Lo último que escuchó Semyon fue que Gregorio trabajaba como conserje nocturno en un pequeño edificio de oficinas muy lejos de su antiguo puesto directivo.
Cuando Semyon se volvió hacia la ventana, mirando la ciudad que había ayudado a crear, no sintió la más mínima ira hacia Margarita o Gregorio. Sus acciones lo habían puesto en el camino hacia un éxito mayor del que jamás había podido imaginar. Y cuando el sol se ponía sobre su eco-ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Semyon Borisov sabía que lo mejor estaba aún por llegar.